Creo que ya estamos de vuelta al aire. Jorge. Ahora sí. Seguimos. En el año 1950, a partir del año 50, comienza a advertirse que la doctrina procesal que llamaríamos moderna ayuda importantemente a consolidar el modelo autoritario. ¿Qué fue lo que pasó? Se fundó una editorial con el nombre de EGEA, que significaba Ediciones Jurídicas Europa-América, que tuvo a dos propietarios y connotados procesalistas. Eran los dos exiliados de la Guerra Civil Española, dos republicanos que vinieron a América. Uno fue don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, hijo de un presidente de la República Española que se afincó en México. Y otro fue don Santiago Sentís Merendo, que llegó a la Argentina, donde enseñó en Buenos Aires, en La Plata y particularmente en el litoral, donde yo fui alumno de él. Don Santiago era un magistrado, tenía a honra decir de la carrera judicial española, y los dos tuvieron una importante obra escrita, 2, 3, algunos 4 obras que le editaron con ediciones importantes, de lujo, con EGEA, y hasta que se les terminó sus obras y vieron que podían seguir viviendo como exiliados españoles del negocio editorial, y entonces comenzaron a traducir obras. Don Santiago Sentís Merendo del italiano y don Niceto del alemán. Los dos hablaban el idioma de modo tal que ambas lenguas para poder traducirlas. Y entonces nosotros acá comenzamos a estudiarlo a Carnelutti, a Calamandrei, a Mortara, y por alemanes a Rosenblatt, etc. Y entonces empezamos a hablar de ellos y nos hicimos populares. En Paraguay y en Argentina se estudió mucho, particularmente la doctrina italiana de los años 50, ¿no? Entonces, un profesor que siempre está citado actualmente es Calamandrei, es Carnelutti, y Ovenda. Y Sergio Ovenda, que tenía otras connotaciones, quienes como yo, que leímos y rezamos a Calamandrei, por ejemplo, nadie advirtió que los autores italianos todos glosaban la ley italiana del 40. Es decir, no hacían doctrina procesal a partir de un régimen republicano como eran los nuestros, sino que hablaban de un régimen monárquico en el italiano. Es importante que yo nombre, ahora voy a volver a repetir el tema. Quiero que a la sazón en Europa había todas monarquías, como hoy, en Europa no tuvo repúblicas. Hablar de república en España es mala palabra, tuvo una guerra civil que costó 200.000 almas. La República Francesa y italiana no tuvieron un buen resultado, hubo varias repúblicas y nunca funcionaron bien, ¿no? La historia republicana es nuestra, América Latina tiene raigambre republicana. Y el raigambre republicana a partir de las constituciones, ninguna constitución europea genera una república, ¿no? Ya voy a hablar del tema un poquito más adelante. Pero siempre que se hace una escisión, la gente empieza a adoptar, a estudiar todo esto, y entonces la ley y la doctrina y la jurisprudencia afianzan el sistema autoritario. Y entonces todas las reformas procesales habidas en América Latina desde el año 50 en adelante, incluida la Argentina y la paraguaya, consagran lo que yo llamo modelo nazi, fascista, soviético de juzgamiento. ¿Por qué? Porque el Código Paraguayo, el Código Argentino, el Código Argentino lo hizo el general Onganía, que fue el único dictador argentino que quiso ser emperador. El Código Paraguayo es la copia de ese Código Onganía. Y todos los códigos están copiando el código nazi del 37, el código fascista del 40, o tienen cosas del código soviético del año 17. Pero todas miran hacia Klein, a 1895, ¿no? Por tanto, el modelo
que se consagra es el modelo inquisitorial del juez investigador, del juez director del proceso, es lo que yo llamo nazi fascista soviético. Y entonces el juez es director del debate, no un dictador, no un espectador, director del debate. Y ellos dicen que consiste ser un director. Si ustedes ven una película norteamericana, inglesa, canadiense, etcétera, todas películas de Common Law, y ven un juicio en esa película, van a ver que el juez nunca pregunta nada. El juez se concreta a dirigir el debate, dice que el traslado, que conteste, no conteste, cállese la boca, al lugar, no al lugar. Pero nunca pregunta nada. No se le ocurriría a un juez, pero pues si el juez hace una sola pregunta, metiéndose en el caso, y además haciendo su propia teoría del caso, como son todas las preguntas, en el acto el juicio quedaría por nulidad, se cambiaría el jurado y se cambiaría por otro juez serio. Eso es ser un director del debate, no como nosotros, que para ser director del debate, en nuestros ordenamientos le estamos pidiendo que el juez sea conciliador de las partes, mediador de las partes, administrador de su juzgado, supervisor del despacho que él no puede hacer, tiene que ser la otra persona, son cientos de expedientes por día, y hacer estadísticas para el superior, que nadie lee, pero bueno, pero hay que hacerlas. Y además, muchas veces debe controlar el pago de tributos, sellados e impuestos, y además, pues, al caso, cobrarlos, como en mi país, donde los jueces tienen que retener el impuesto a las ganancias. Y además debe ser vigilante de la moral del proceso y sancionador de la mala fe de las partes y los abogados, regulador de honorarios, investigador de los hechos litigiosos, aprobador de esos hechos muchas veces, y sin perjuicio de eso, en esa tarea debe definir los hechos a probar, la pertinencia y la procedencia de cada medio de prueba, presidir las audiencias de prueba, y allí tiene que interrogar a partes, testigos y peritos, formular y modificar preguntas y posiciones, ordenar careos, ordenar puntos de pericia, etcétera, etcétera. Miren cuántas cosas le pedimos que el juez haga. Pero además, ¿saben qué? Tiene que ser justiciero en el reconocimiento de la pretensión. El juez tiene que meterse de cabeza en la pretensión y actuar respecto de ella como si fuera una rara mezcla de buen juez Mañó, Robin Hood y Sherlock Holmes. Investiga, es un hombre bueno que le quita a los ricos para darle a los pobres, y es magnánima como el buen juez Mañó, que es el que está fallando el caso de robo del pan en Los Miserables, ¿no? Pero además tiene que involucrarse espiritualmente en el pleito. Y esto es lo que yo pretendo que los jueces no hagan. Porque si involucran, sufren, se estresan, se mueren los jueces por esto. Yo pretendo que los jueces ven crecer a sus hijos. Hablo en favor de los jueces, no en contra de ellos. Mi única hija es juez y busco todo lo bien para ella, no lo mejor para ella. Pero además, como si fuera poco todo esto, las leyes en general le piden que el juez sea administrador de los bienes involucrados en los juicios universales y controlador de inscripciones tardías de nacimiento y jefe de registro civil en muchos lugares. Y además, la persona que autoriza suicidios, ligaduras de trompa de falopio, abortos preventivos, otorga plazas hospitalarias, efectúa sepelios, en los últimos años haciendo justicia distributiva, que no es propia de la justicia, sino conmutativa, haciendo justicia conmutativa, no distributiva, que es lo que no le corresponde a los jueces, ordenan efectuar operaciones costosas, realizan obras cloacales, otorgan becas, paralizan el cobro de servicios telefónicos, reponen señales televisivas, impiden el cambio de hora, como ocurrió en la Argentina, fijan el cupo de importación de pollo de Brasil en la Argentina, sujetan perros a la probation, etcétera, etcétera, ¿no? Miren cuántas cosas les pedimos a los jueces inquisitivos que hagan hoy. Entonces mi pregunta es, con todo esto, ¿cuándo tienen tiempo de sentenciar los jueces? Y se pasan entretenidos tomando preguntas, haciendo audiencia de conciliación, regulando honorarios. ¿Cuándo sentencian los jueces? Y entonces, por esta razón, hay una mora fenomenal en todo nuestro sistema.
Ayer he visto en la prensa argentina que en la Corte Nacional hay 200, en mi corte hay 200.000 expedientes a fallo. ¿Cómo puede ser que los jueces, que además ven crecer a sus hijos, y van a los desfiles y a los cócteles de la Embajada de Francia, cómo pueden sentenciar? Entonces hemos inventado una nueva perversión, que es la de tener relatores. ¿Quién le hace la sentencia al juez? Su relator. En la Corte Argentina, que hay 5 jueces, hay 210 relatores, 210 personas que hacen sentencias, y los jueces las firman. Y en primera instancia también de relatores, no podrían si no, porque el número de asuntos nos excede. Cuando un juez tiene miles de asuntos que le ingresan, y además está entretenido en toda esta pavadería que es regular honorario, preguntar a los testigos, por favor, no pueden sentenciar. Y así entonces el mal de nuestros sistemas está precisamente en el sistema adquisitivo que nos gobierna en todo nuestro fuero. En Paraguay y en todas partes. La pregunta es, ¿cómo nos va con esto? ¿Nos va bien? Yo creo que nos va mal. Estamos viviendo una crisis terminal, absolutamente terminal. La gente de la calle sabe que es mucho mejor el peor e inmediato arreglo del problema que esperar algún día una sentencia si es que le llega. Para la mitad de la población, abogados y jueces, somos todos un acto de bandidos, una alegre gavilla de bandidos. Vivimos de presupuesto, lo que debemos quitarle a la gente de sus bolsillos. Nadie cree en la justicia ya. Y eso a mí, que fui la mitad de mi vida juez de carrera, me aflige muchísimo. Bueno, que los jueces no algunos habrá, pero los jueces son buena gente. Son hombres dedicados, excedidos en su trabajo, por las tareas que le impone la ley, absurdamente, y por el número de asuntos justiciables. Hoy, que se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política. Nos va mal, ¿no? Yo los traje desde 1915 hasta hoy y creo que nos va mal. Nosotros estamos manejándonos con este sistema final, con el sistema inquisitivo creado en el siglo XV y repotenciado ad infinitum a tener los regímenes que tenemos políticos y judiciales hoy, donde para el juez no importa la manda constitucional de prohibición de inocencia, sale a probar de oficio para quitarse sus dudas y generar condenas que no tendrían que hacer de otra manera. De los jueces ayudan a los fiscales, de los jueces ayudan a los pobres, olvidando que también el rico alguna vez necesita tener un juez, ¿no? Porque la justicia es como el juez, como el sol, debe servir para todos. Bueno, miren lo que pasó ahora, volvamos a 1215, vamos a la Carta Magna de Inglaterra, ver qué pasó desde allí, y comparemos. Miren, en 1215 estaba gobernando en España una familia real francesa, normanda. Era la familia Plantagenet. El rey era Ricardo Plantagenet, que se dedica a hacer cruzadas, y deja en el trono a su hermano menor, al segundón, porque conforme la normativa de la época, el segundo nada heredaba. Estaba regulada la institución del mayorazgo. Y entonces, como no tenía ni una maceta, dejaron al pobre Juan Plantagenet se conoce con el nombre de Juan sin tierra. Y como Juan sin tierra, como toque en tierra quiere tenerla, lo que hizo desde el reinado fue imponerle al pueblo vencido, a los sajones, les impuso terribles impuestos. Aquí van a hacer la leyenda de Robin Hood, que le quitan a los normandos para devolver a los sajones. Y dice la historia que un día los sajones, hartos de ese rey disoluto, se juntan. Los varones eran los dueños de la tierra, los dueños de la gleba, eran los dueños
del dinero, eran los que tenían las armas para pelear, los que pagaban el diezmo al rey. Se juntan y le hacen una frase que la historia la recoge en una supuesta repetición que se efectúa en España cuando se piden y se otorgan los fueros de Aragón. Dicen que dijeron: Majestad, cada uno de nosotros, le dicen frente al rey Juan Sin Tierra, cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos igual que vos, pero todos juntos valemos más que vos. Y le habrán dicho: o bajáis vuestros apetitos impositivos, o os bajamos a vos de un ondazo, porque el rey tiene miedo y emite un pacto de convivencia, que no una constitución, emite un pacto de convivencia que es la Carta Magna de 1215, que la redacta el arzobispo de Canterbury en latín, de allí pasa al inglés, aquí la recibimos nosotros en castellano. Tiene 100 y tantos artículos que se mete con todo el mundo, con las viudas, con los huérfanos, se mete con los varones, y allí nace la idea del debido proceso. ¿Por qué? Porque el rey, que es el dueño de la ley, el que hace la ley, el que la administra, el que juzga su incumplimiento, el dueño de la pelota, lo que hace es decirle: miren, de aquí en más, yo nunca más los juzgaré. Él abdica de la función de juzgar. Y les dice: y en mi lugar, ustedes, para perder la vida, la libertad o sus bienes, serán juzgados por 25 pares, no pueblos, pares, varones con varones. Y tendrán que hacerlo a eso conforme una ley anterior al hecho del proceso, con una sentencia fundada en ley y no en equidad. Esto es una cosa maravillosa. Aparece la división de poderes, de verdad, en Europa continental. El juez, de los 3 poderes que alzaron su cabeza, se queda con 2 y otro se lo tira a los propios varones. Pero el pueblo inglés, que está en afecto a juzgar en equidad, ahora exige una ley anterior. Y sin ley no hay delito. Y sin ley no puede haber condena. Y esto, quiero que sepan que se cumple. Se cumple. Y se cumple durante 300 años. Inglaterra tuvo la suerte, que no tuvo en la Europa continental, de tener un juez mujeriego que quería tener hijos varones y no lo lograba. Hablo de Enrique VIII, que casado con María Estuardo tiene una hija mujer. Era el representante del Papa en Inglaterra. Quiere casarse de nuevo para tener un hijo varón que su mujer no le da. Le pide al Papa que le anule su matrimonio, el Papa le dice que no, por segunda vez lo niega, le pide que lo divorcie, le dice que no. Entonces lo que él hace es romper con la iglesia para poder casarse. Rompe con la iglesia, se convierte en la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Es un catolicismo diferente, que no reconoce el papado como cabeza. Y ahora sí se casa con Ana Bolena, que le da una hija mujer de nuevo, que le da Isabel I de Inglaterra, que es la gran reina que hace de Inglaterra el Imperio Británico. Y con quien querido tener un hijo varón, que tampoco se lo da, termina matándola y casándose varias veces después, ¿no? Cortándole, más fácil, no va a divorciarse, le corta la cabeza a las mujeres, método que no sería aconsejable seguir hoy, ¿no? De ninguna manera. Y entonces, en ese momento de la historia, 1500, cuando está rompiendo con la iglesia, ustedes saben que entre Inglaterra y Francia, el paso obligado por el mar es el estrecho de Gibraltar, el camino que está entre Calais y Calais en Francia, y ya no me sé el nombre de Inglaterra. Y ese paso es frecuentado por barcas rápidas
se hace en un par de horas. Por ese paso, Dover se llama la ciudad, entre Dover y Calais. Llegan en ese momento, en pleno auge de la pelea, llegan los dominicos con sus métodos de tortura. Menudo susto se van agarrado de los guardias que estaban en Dover porque le avisan al rey que está pasando. El rey manda su tropa y los devuelve a los dominicos hacia Francia. Y este hecho que nadie conoce, pero que aparece en la historia, hay que descubrirlo, hay que leerlo, aunque nadie lo mente, que es histórico, genera que los ingleses nunca hayan conocido el método inquisitivo del juzgamiento. El método dominico no lo conocieron. Por eso hoy, hasta hoy, los jueces ingleses no preguntan, como hace cualquier juez paraguayo o argentino. Yo los invito, los desafío a que busquen en la filmografía universal, inglesa, neozelandesa, australiana, india, canadiense o norteamericana, una escena de un film, una escena donde el juez haga una pregunta a un testigo. Verán que eso no ocurre. Busquen la película que quieran, eso no ocurre. A ver, la escena sería, yo soy el juez, tengo acá el fiscal, el defensor y acá el testigo. A ver, testigo, míreme a mí, dígame tal cosa. Si eso ocurre, el pleito se queda por nulidad en el acto, se va el juez, se va el jurado y empieza a votarlo seriamente, ¿no? Comparen eso con cualquier juez paraguayo, con cualquier juez argentino. Eso está en la esencia misma de las cosas, porque históricamente pasó eso, ¿no? Bueno, es un dato importante a favor de Enrique VIII, ¿no? Esa idea fue llevada a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero que sepan que la Constitución de Estados Unidos tiene apenas 7 artículos. Me gustaría que la busquen en Google para que vean en qué consiste una constitución importante, la madre de las constituciones americanas. Hay un artículo dedicado al poder constituyente, 2 al poder ejecutivo, 2 al legislativo, 2 al judicial. Y no otorga ninguna garantía ni ningún derecho. Dice cómo se ejerce el poder, cómo se divide y cómo se controla. Punto. No dice más que nada que eso, ¿no? Y como es una constitución abierta, se modifica con ciertas mayorías calificadas en la legislatura ordinaria. Y las reformas se llaman enmiendas. Y cada enmienda es una reforma, un agregado. Ahí se agregan los derechos. Y esta en la 5ª enmienda dice, donde nace la idea de debido proceso, dice en su parte pertinente que no podrá someterse una persona 2 veces por el mismo delito al peligro de perder la vida o sufrir daños corporales. Tampoco podrá obligársele, ese es el non bis in idem, ¿no es cierto? Tampoco podrá obligársele a testificar contra sí mismo en causa penal, atención a eso, y no se le privará de la vida y la libertad de la propiedad en el debido proceso judicial. Merecería una charla mía eso de testificar en contra de sí mismo. De ahí sale de la no obligación de declarar en contra de... Que en el Paraguay no solamente de lo penal, es en lo civil, en cualquier cosa. Por lo tanto, la absolución de posiciones en el Paraguay es una prueba inconstitucional. Pero me quedo con lo de debido proceso, ¿no? La frase dice en inglés due process of law. Tiene el due process of law. Y esa frase se repite en la 14ª enmienda en un país confederado, solo que ahora lo hacen desde el punto de vista de cada estado, ¿no? Otra vez habla del due process of law. Yo quiero que ustedes sepan que el due process of law, atención, es el sistema acusatorio de enjuiciamiento. No puede ser nunca un sistema de investigación, porque el debido proceso es un concepto que no está definido ni en el derecho constitucional ni en el derecho procesal. Y sin embargo,
la frase due process of law se ha castellanizado con el sintagma debido proceso. La palabra debido nadie sabe qué significa, tampoco la palabra proceso. Vamos a investigar un poco a ver si podemos decir nosotros de qué se trata. Cuando digo debido, la gente dice, ¿quién lo debe? ¿Qué es lo que se debe? ¿Quién es el deudor? No, la palabra debido es una cosa que hay que hacer. Pero la palabra due, que entre otros significados significa que quiere decir debido, quiere decir también esperado, ansiado, merecido, querido. Y esa frase que se repite como debido en toda América, también en Paraguay, no ocurre así en la Argentina, que tuvimos la suerte de que no hubiera un constitucionalista antes del creador de la Constitución que pudiera confundir las cosas y que el constituyente no hablara buen inglés. Cosa que se descubre en una novela preciosa que se llama La vida de un ausente, de Ignacio García Hamilton. Y si no sabía buen inglés, cuando llega traduciendo en la Constitución la palabra due, y no sabe qué decir, si querido, ansiado, merecido, lo que fuere, entonces la obvia. Entonces la Constitución argentina es la única en el concierto americano que no habla del debido proceso, sino que dice que es inviolable la defensa en juicio. Mucho más decidor, ¿no? Pero también es inviolable la propiedad. Y es inviolable la correspondencia, y es inviolable la intimidad. Y si yo me pregunto qué es la palabra inviolable, enseguida me la puedo responder. Violar significa invadir la esfera de libertad de alguien sin el permiso previo para hacerlo. ¿Y cómo se violaría el debido proceso? Pues cuando el juez es el acusador. Es una obviedad total. ¿Cuál es lo más fácil para violar el derecho de defensa? Que el juez sea el acusador. Y que el juez sea un juez inquisidor. Por tanto, cae de maduro que en la Constitución paraguaya, como en la Argentina, el debido proceso es el sistema acusatorio. Cosa que entendió hace muchos años Luis Escobar Faela, cuando siendo fiscal general del país, en el gobierno del general Rodríguez, generó un código penal y un código procesal con John y con Binder que fuera acorde a estos pensamientos constitucionales. Y entonces ustedes tienen un código que es acusatorio, aunque no en los papeles, no en la realidad, porque cuando se nombraron a los jueces que aplicaban el sistema acusatorio, nadie les enseñó lo que yo acabo de explicarles a ustedes, filosófica, política, jurídica e ideológicamente lo que es necesario para poder hacerlo. Allí recibe la universidad que si era juez. No es así, hay que prepararlo a la gente, ¿no? Explicarles, por ejemplo, que el sistema de enjuiciamiento acusatorio es un juicio público en la Argentina con jurados, que el juez es persona distinta del acusador, necesariamente es persona distinta, que no le preocupa la búsqueda de la verdad real en el sentido de aristotélico de realidad-correspondencia, que no, sino el mantenimiento de la paz social, que no procura la confesión y prohíbe entonces la absolución de posiciones provocadas, como hay en Estados Unidos la prohibición de preguntarle al imputado qué es lo que hizo. Exige que la parte quiera hablar, lo haga espontáneamente, pero diciendo la verdad, bajo juramento de decir verdad. Soy testigo en causa propia, con lo cual se emiten las mentiras descaradas de las confesiones paraguayas y argentinas. Se prohíbe la tortura, el reo sabe siempre de quién lo acusa, cuáles son los testigos de cargo y sabe quién es el juez, ¿no? Entonces, esta idea fue tomada por la Constitución Argentina del año 53, que más liberal no pudo ser en cuanto al proceso, ya que, al igual que la paraguaya, trajo no juicio por proceso de defensa inviolable, juicio previo, sentencia fundada en ley anterior al hecho del proceso de prohibición de tortura, cárceles sanas y limpias. Y hoy, si ustedes me permiten, comparando los métodos inquisitivos y acusatorios dispositivos, y me admiten que el inquisitivo es un método autoritario, el dispositivo es un método libertario, uno fundado en la autoridad, el otro fundado en la idea de libertad, uno método de control, el otro método de bastión de libertad.
y que el método autoritario está en la ley procesal y la libertario en la Constitución Nacional, ustedes compartan o no conmigo lo que estoy diciendo, no podrán negarme que, lógicamente, entre la ley procesal paraguaya y la Constitución Nacional paraguaya hay por lo menos un claro divorcio. ¿Qué tiene que ver el Código Procesal de laboral con la Constitución Nacional? Piénsenlo. Piensen en el derecho. No acepten sin más la tontería que alguien les enseñó alguna vez. A mí me parece que es obvio este divorcio, ¿no? Miren, tanto tengo razón, que la Argentina pasó por 7 periodos revolucionarios militares. Los generales Uriburu, Ramírez Ferro, Aramburu, Onganí y Videla. Y Guido, que fue un civil, era el títere de un general de apellido Poggi. Miren, los 7 que estuvieron 40 años gobernando en la Argentina, los 7 derogaron la Constitución Nacional. Todas. Y establecieron estatutos revolucionarios. Pero todas dejaron en vigencia las leyes procesales, civiles y penales. ¿Será que la Constitución les molestaba y el Código Procesal Penal les venía bien? Diría Shakespeare, algo huele a podrido en Dinamarca, mi amigo, ¿no? Porque yo creo que en la Argentina, si hubiéramos tenido un juicio acusatorio, público, es posible que no hubieran habido 30.000 desaparecidos. Si eso fue posible, fue por los pleitos de catacumbas, secretos, inquisitivos. En la Argentina fue posible la tortura. También en Paraguay. Piensen que esto puede ser propio de muchas frases de ustedes mismos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un sistema acusatorio en lo penal, ahora rigiendo en muchas provincias de Argentina, pero quiero que sepas que la prueba de oficio se eliminó de lo penal y se eliminó de la justicia civil española. La ley procesal civil española, que es el código actual, la ley número 1 del año 2000, prohibió la prueba oficiosa del artículo 435, ¿no? Y yo quiero terminar con hablar del sistema mixto, para darle pie a Mane que hace los comentarios de esta clase. Alguien ha dicho que los extremos siempre son malos, que ni muy muy ni tan tan, que hay que buscar un término medio, un punto equilibrado, un tertium genus. Entonces tomar lo mejor del sistema acusatorio, tomar lo mejor del sistema inquisitivo, mezclarlos y de ahí sacar la legislación, que es lo que ha ocurrido con el Código Procesal Civil paraguayo, copia del Código Procesal Civil Onganí argentino. Esto no es exacto. Conspira contra la lógica y la evidencia científica. Miren, si yo tengo este vaso de agua y le pongo acá aceite, lo tapo y lo bato, a los 10 minutos de buen batido tengo una emulsión fantástica para comer una rica ensalada, por ejemplo. Pero si yo dejo reposar el vaso, a los 10 minutos no hay una sola gota de aceite en el agua, ni una sola gota de agua en el aceite. No pueden mezclarse. ¿Saben por qué? Porque tienen distinta densidad. Son incompatibles. Y el sistema acusatorio es jurídica, lógica, filosófica, política y moralmente incompatible con el sistema inquisitivo. No es posible. Es imposible en un sistema mixto. Pero miren esto. Si yo tengo este vaso de agua otra vez, clara, cristalina y pura, y le tiro una gota de tinta acá adentro, todo el agua se tiñe. Todo el agua se tiñe. No va a quedar ni una gota de agua clara y transparente. No, va a ser toda grisácea o azulina según la cantidad y calidad de tinta que le tiré. Eso ocurre con un código cualquiera que se dice acusatorio y le pongo una normita chiquitita. Sin embargo, excepcionalmente, en el excepcionalísimo y excepcional caso de tal cosa, el juez podrá hacer tal cosa. Allí le metimos la inyeccioncita del sistema inquisitivo y todo el código se tiñó.
Y esa, excepcionalmente, esa frasecita inocente de la facultad de los jueces de probar de oficio hace que a la hora, por ese esquicio de puerta, entre el regimiento 12 de caballería con 2.000 caballos y 400 cañones. Vía ampliación de jurisprudencia, ¿no? Veo que Pedro Eladio dice que sí, abogado había que hacer lo que estoy diciendo. Y cómo duelen estas cosas, ¿eh? Por tanto, mire, no hay sistema mixto, ¿no? No digamos tontería. Nadie, ninguna mujer está embarazadita a media. O está embarazada o no lo está. Vírgenes a media yo no conocí nunca ninguna. Virgen del lado derecho y del lado izquierdo no. Miren, no pueden convivir, ¿no? Por tanto, no es factible que lógicamente hablemos de un sistema mixto. Dejen de tomarnos el pelo, por favor, docentes de procesal, dejen de hacerlo de una vez por todas. Y que los alumnos pongan de procesal, pregunten a sus profesores el origen de las cosas. Pónganos en el aprieto de decirles de dónde viene eso. Nada nació por generación espontánea, ni nada es caprichoso, ¿eh? Todo tiene un sentido final, un sentido que lo trasciende, ¿no? Y hasta aquí yo llegué al final de mi clase. Me extendí tal vez 15 minutos de más. Por tanto, Manuel, me presento mis excusas y te tiro la palabra a vos. Gracias a todos. Bueno, la consulta es continuamos de fino entonces. Vamos a ver si aguantamos la última parte. Yo te quería, como siempre, como la vez anterior, Adolfo y Pedro, agradecer por la oportunidad. Y bueno, mi intención era un poquitito poner en tierra paraguaya la teoría de Adolfo de la misma manera que hacíamos en la clase anterior, y explicar también que esto que él dice, por supuesto funciona cabalmente, ¿verdad? Nosotros tenemos, si se me permite inclusive un poquitito más, realmente si nosotros queremos entender muy bien el sistema inquisitivo, ni siquiera realmente hay que quedarse en 1215. Nosotros podemos irnos inclusive muchísimo antes, porque cuando nosotros estudiamos estos asuntos, a mí me gusta llegar hasta más o menos la época de Constantino. Yo cuando hablo de los papas, me gusta realmente llegar hasta Constantino, porque cuando existe una bifurcación entre la Roma de Occidente y la Roma de Oriente, en ese periodo heleno-helenístico que se genera en algún momento dado, hay una bifurcación en la historia donde tiene que ser Constantino con el edicto de Milán el que permite finalmente la tolerancia al cristianismo, introduciendo específicamente la libertad de culto. Entonces, cuando se autoriza en aquella época, ahí por el 300, que se tolere primero la libertad y por otro lado se reconozca explícitamente la libertad de los cristianos de gozar de esa libertad, empiezan a salir de las catacumbas que mencionabas al comienzo. Cuando esto se considera así, si se quiere, toda esa pelea contra la herejía que mencionabas bien, no es otra cosa que un intento en el medioevo de la iglesia de recuperar el control y recuperar el dogma. Yo estuve por Cartagena, estuve por Colombia hace unos años siguiendo un poquitito tus consejos. Estuve dando vueltas y realmente esta es una ciudad que mantiene hasta hoy intacto un museo de la Inquisición. Y de hecho, en el Museo de la Inquisición donde estuve, la solicitación en confesión se mantiene entre los pecados, pero era uno de esos pecados clasificados en contra de la dignidad del sacerdocio
y de los votos sagrados. En ese museo gigantesco están expuestos inclusive todos los libros prohibidos. Antes inclusive de entrar en el Concilio de Letrán de 1215 ya se menciona el Concilio de Verona, en la época del Papa Lucio en realidad, no en la época del Papa Inocencio, y se empieza a encontrar en un montón de resquicios de torturas de la Inquisición. Recuerdo haber visto el calabozo, se ve el cadalso, se ve la horca, se ve el collar de púas, todas esas cosas que alguna vez estudiamos en tus libros y vimos en alguna de las clases de la Inquisición. Ese museo está abierto, ese museo se puede perfectamente visitar hoy, inclusive de manera virtual. ¿Por qué es tan importante para mi gusto esta historia? ¿Verdad? Porque a mí me gusta enseñar derecho, y puntualmente derecho procesal, como algo inescindible de la historia. O sea, no es algo que solamente se justifica así, sino que a mí siempre me ha servido la didáctica del sistema de enjuiciamiento entendido como sistema, porque supone una idea de complejidad. Nosotros que somos exalumnos de la Universidad Nacional, acá en Asunción de la UNA, cuando estudiamos dispositivo e inquisitivo, estudiamos como principios. Esto se estudió en el libro de Hernán Casco Pagano. Y en el libro de Hernán Casco Pagano, que es una parte general, no es otra cosa que la compilación de ideas macros que están ya en el Código Procesal Civil. En rigor, lo que estábamos estudiando en ese momento era Código Procesal Civil. Nos estaba estudiando derecho procesal, nos estaba estudiando principios procesales y mucho menos sistemas de enjuiciamiento. Cuando Adolfo plantea la teoría de un sistema de enjuiciamiento, es una visión mucho más grande, es mucho más abarcadora, porque tiene, por supuesto, incluida la idea de conjunto de principios, conjunto de reglas que obedecen racionalmente a una concepción, a una idea, a una visión de la realidad. Entonces, un sistema de enjuiciamiento dispositivo es necesariamente propio de ciertos principios y contrario de otros. Que si tu propia manera de pensar o la propia manera de tener una idea te obliga, vos podrías decir que todo aquello que es ajeno a este sistema no puede luego considerarse principio. Porque excluye, por su versión unitaria, que es la que decía Adolfo, todo lo que tenga que ver o conciliarse de alguna u otra manera con el sistema de libertad. A modo de ejemplo, a mí me gustó hacer una compilación de cómo funcionan estas ideas, por ejemplo, en la legislación nacional. Si uno quiere buscar si nuestro Código Procesal Civil es o no un código dispositivo o un código que tiene o pertenece a un sistema de enjuiciamiento inquisitivo, muchísima gente te dirá que es mixto, que tiene una y otra cosa, ¿verdad? Eso se puede leer porque nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar que los jueces civiles, según el Código Procesal Civil, perfectamente pueden organizar la unificación de la representación de oficio de los abogados. O sea, puede estar el doctor Pedro por un lado representando a una persona, puedo estar yo por otro lado, y el juez puede decir de oficio, represéntenle conjuntamente, o que la misma persona por los dos abogados, o que ambas personas por el mismo abogado de oficio. Y yo no entiendo por qué un código debería decirle a una persona, el abogado de su confianza va a ser ahora el de al lado, no el que usted eligió por razones de oficio. Los jueces pueden perfectamente acumular subjetivamente las acciones o en rigor los expedientes, también lo pueden hacer de oficio. Si yo corro el traslado de una presentación determinada en beneficio de la defensa de quien recibe esos papeles y me olvido los papeles, el juez puede de oficio intimar que se haga la copia de ese traslado cuando mi omisión debería beneficiarle al trasladado. Los jueces pueden dictar nulidades de oficio, puede decir, hágase una transcripción taquigráfica de oficio, puede declarar la nulidad de oficio, puede pedirle a la apertura de la causa de pruebas, puede hacerse de oficio, puede traer peritos de oficio, puede traer testigos de oficio, puede preguntar de oficio, puede interrogar de oficio,
puede meterse en las absoluciones, puede hacer careos de oficio, puede hacer un montón de cosas sin que nadie se lo pida. Eso es, dentro del marco de una teoría como la que nosotros estudiamos en estas clases, es propia de un sistema de enjuiciamiento inquisitivo, porque obedece a una búsqueda de la verdad como la bien la aplicaba Adolfo. Eso en el Código Procesal Civil también se mantiene. Por ejemplo, está castigado en el Código Procesal Civil con un ejercicio abusivo del derecho por un lado o con la determinación de mala fe de un litigante cuando existe una manifestación que va en contra de la verdad de los hechos, dice el código. También, por ejemplo, se puede plantear que de oficio un juez necesariamente puede continuar pese a la rebeldía de una de las partes en tanto y en cuanto se persiga la verdad de lo que se está discutiendo. Un juez puede perfectamente declarar impertinente una posición en una absolución porque ve que hay una desviación de la verdad de lo que se investiga. Las personas siguen hoy desde el Código Procesal Civil obligadas a jurar o prometer decir la verdad. Los testigos están obligados a prometer o jurar decir la verdad. Los peritos, al aceptar los cargos, están obligados a jurar o decir la verdad. Entonces, el Código Procesal Civil es una muestra clara de los resquicios de un sistema inquisitivo. Si quieren realmente olfatear, vivir y disfrutar la Inquisición en tiempos modernos en el Paraguay, hay que ser realmente laboralista. En el proceso de contenido laboral en el Paraguay, yo ya no hablaría luego ni de mixto, yo ya hablaría de un proceso en términos inquisitivos superlativo, o sea, una cosa que superó las pretensiones austrohúngaras, que superó las pretensiones nacionalsocialistas de la época del siglo pasado, porque van a encontrar, por ejemplo, que el principio, en caso de duda, en favor del trabajador, es un principio que altera, si se quiere, el resultado de una causa independientemente de la postura procesal que tenga un trabajador. Si el trabajador es el que demanda y no prueba, en caso de duda tiene razón el que no prueba, entonces eso tiene un resquicio, si se quiere, inquisitivo. Cuando el sistema de enjuiciamiento le obliga al empleador, por principio de inocencia, como decía el doctor Alvarado Belloso, a ser inocente o ser en su caso sobreseído. Los jueces laborales, por ejemplo, perfectamente pueden impulsar el procedimiento laboral desde el inicio de la demanda hasta la obtención de la sentencia de oficio. La parte puede presentar la demanda, irse a su casa, tomar sol y esperar que el juez lleve su causa hasta la sentencia sin problema. En un procedimiento laboral eso está permitido perfectamente en uno de los artículos al comienzo, ¿verdad? Inclusive el juez puede, en un procedimiento laboral común y corriente, ordenar, por ejemplo, el pago de los salarios, puede ordenar el pago de indemnizaciones. Pero si el juez considera que la indemnización o el salario que pidió el trabajador es poca, es reducida o es menor que la que el juez considera justa, el juez puede perfectamente, por ley, autorizar mayores salarios, mayores prestaciones o mayores indemnizaciones en una clarísima disposición que legaliza un vicio de nulidad propio de los fallos, que es la suprapetita, ¿verdad? O sea, el juez puede dar más de lo que se pide. Yo puedo irme a un juicio laboral, en pocas palabras, puedo decir que mi empleador es un malnacido, puedo pedir salarios por 1 millón de guaraníes, irme a mi casa y dormir la siesta, y a la vuelta el juez se va a encargar de llevar el pleito hasta la sentencia, y si no, él no cree, puede perfectamente darme 1, 10, 5, 150 millones de guaraníes en concepto de salario, en un montón de cosas, ¿verdad? No es como dice el profesor Alvarado, coincidencia lo que dicen nuestros códigos. A mí me gusta comparar lo mismo que dice él en términos históricos con lo que ocurre a nivel inclusive constitucional. Paraguay, por ejemplo, no solamente por el lado de Egea, que es una migración
de grandes juristas de finales del siglo pasado por el impulso que generó el exilio del franquismo a todos los republicanos que vinieron acá. Nosotros tenemos de otro lado del continente, por ejemplo, la migración de estos conceptos. O sea, toda esta idea de la Carta Magna en 1215 se traduce también, por ejemplo, en las peticiones de derechos de 1628, en la Carta de los Derechos de 1689, que fue una consecuencia casi inmediata de la Revolución Gloriosa Inglesa del 88. Todo eso fue exportado a los Estados Unidos, que se transformó después en la Revolución Americana de 1776 y posteriormente en la Constitución del 87. Pero el estudioso de la Constitución norteamericana realmente que llegó hasta Paraguay fue Juan Bautista Alberdi. Y Alberdi, que es un hombre importante del siglo XIX, fallece en 1880 y pico, si mal no recuerdo. Él fue el ideólogo, si se quiere, de la Constitución Argentina de 1853. Y el molde de la Constitución Argentina del 53 fue la base de nuestra Constitución en 1870. ¿Por qué Paraguay recibe el modelo argentino del 53? Y porque perdimos la guerra de la Triple Alianza. Solamente por eso, ¿verdad? ¿Por qué recibe Argentina ese modelo? Y porque tuvo un enamorado de los americanos como fue Alberdi. Si nosotros ganábamos la guerra, posiblemente la Constitución era la nuestra y los principios españoles continentales cruzaban a Argentina. Como Argentina ganó la guerra, vinieron los conceptos norteamericanos propios de su Constitución traducidos en Alberdi por vía del modelo de 1870 a Paraguay. Quien quiera hacer una comparación entre las 6 grandes constituciones que tuvo el país desde que es independiente del gobierno español, va a encontrar que toda la concepción de debido proceso que explicaba el profesor Alvarado, que están en la Constitución, por un lado, que aparecen en la enmienda número 5, en 1791, por un lado, y en la enmienda 14, en 1868, estos conceptos no aparecen en la época de los López, no aparecen en la época de Francia, no aparece en ninguna constitución antes de perder la guerra. Ninguna, cero. Van a encontrar totalmente terminología romanística. No hay de hecho voz proceso en ninguna constitución anterior a la del 70. Van a encontrar la voz juicio en todos lados, pero nunca van a encontrar la voz proceso. El Due Process of Law cruza de Inglaterra a los Estados Unidos, de Estados Unidos a Argentina con Alberdi, de Argentina a Paraguay con la guerra, y en la Constitución del 70, que es, digamos, vaciada por los antilopistas, entra la voz proceso, entran los tribunales de justicia argentinos como modelos constitucionales, y después esto se transforma en una versión más parecida a la que tenemos hoy en la época de Estigarribia. Pero Paraguay es víctima de su historia de la misma manera que el sistema de enjuiciamiento explicado por Adolfo. Nosotros tenemos, si se me permite hacer un recuento, nosotros tenemos 6 grandes constituciones en la historia del Paraguay. Tenemos en el 42, en el 44, en 1870, en 1940, en el 67 en la época de Stroessner, y esta que está en el 92. En más de 200 años de historia independiente que tiene el Paraguay, en más de 200 años, y en más de 150 años de historia jurídica constitucional, incluida casi 30 años de democracia, ni una constitución en el Paraguay, ni una, se cambió por una discusión racional de sus pueblos. Toditas se cambiaban a balazos, 100%, toditas. Toditas fueron producto de guerras, productos de estallidos sociales, productos de golpe de Estado, productos de violentos derrocamientos de los gobiernos entrantes y salientes, 100%. El caso más emblemático de lo que yo recuerdo históricamente en la medida que estudiamos estos temas es, por ejemplo, el caso de Estigarribia, porque Estigarribia es un prócer muy bien recordado por la guerra del Chaco.
Pero Estigarribia, cuando sancionan la Constitución en 1940 en julio, antes de que eso ocurra, el Congreso se reúne en febrero de 1940 y por ley, esto es fantástico, declaró la caducidad de la Constitución del 70. O sea, el Congreso en febrero de 1940 declara la caducidad de la Constitución anterior y una vez que declaran la caducidad, se retiran toditos y se queda acéfalo, 100%, renunciaron todos los congresistas en el 40. Entonces sale Estigarribia con un prócer devenido de la guerra a decir en la famosa proclama de aquel entonces, en esta época, de los ímprobos esfuerzos para hacer un esfuerzo nacional por conseguir la paz, qué sé yo, qué sé cuánto, yo aparezco acá entonces con la nueva constitución del 40 y qué sé yo, qué sé cuánto. Esa es una constitución brutalmente inquisidora, con un poder ejecutivo feroz, muy fortalecido, muy estatal. Lo que pasa es que Estigarribia se accidenta en el 41, muere en un accidente de avión, entonces no tuvo tiempo nomás de ser un dictador. Eso le tocó a Higinio Morimio más adelante y después a Stroessner, por supuesto, y ahí se cambiaron todas las constituciones que conocemos hasta hoy. No hay ni una sola legislación paraguaya, ni una sola constitución paraguaya, no hay ni una sola norma paraguaya, ni siquiera en el ámbito de las sentencias que no sea consecuencia de un contexto histórico determinado. Paraguay no ha tenido en 2 siglos la posibilidad de discutir una constitución de manera racional. Paraguay no ha tenido en 2 siglos, no ha tenido una oportunidad de sentarse en tiempos de paz, en tiempos no violentos, digamos, de cambios gubernamentales, de sentarse a dibujar un sistema de enjuiciamiento dispositivo. El Código Procesal Civil que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, es producto de la Constitución del 67 y es producto de la influencia continental europea. El Código Procesal Penal que tenemos hoy es producto de la nueva Constitución, pero es producto de la enseñanza alemana. El Código de Contencioso Administrativo es también español. El Código laboral es de la época industrial. Estamos hablando de la fábrica, estamos hablando de cuando se hacían hilo con ruedas, estamos hablando de cuando la gente cosía poncho a escala. Entonces, cuando uno tiene una sociedad en pleno siglo XXI manejada con 3 grandes principales cuerpos normativos que obedecen a diferentes maneras y escuelas de pensamiento, a diferentes realidades totalmente superadas, hoy los abogados lo que estamos haciendo en definitiva es trabajar con obsolescencias. Estamos trabajando con herramientas de épocas pasadas. Quien quiera hacer un estudio de la historia del Código Procesal Civil y el Código Civil va a encontrar prácticamente la misma lingüística que tiene las leyes de las partidas. Increíblemente, ¿verdad? O sea, va a encontrar todo ese fenómeno histórico a lo largo de la historia paraguaya en todo sentido. De hecho, el propio López, cuando sacan la primera ley de administración pública, derogó la ley de India, pero mantuvo vigentes las leyes de Castilla, mantuvo vigentes las leyes de las partidas, mantuvo vigentes las leyes de Toro. Mantuvo todo, pero diciendo, en la medida en que no sean incompatibles con una política libre e independiente. O sea, tanto estaba mal, pero no podían desprenderse de todo porque nada se había escrito en época independiente, que se utilizaban las leyes en la medida de lo posible. Hoy, nosotros somos hijos de esas leyes. Los códigos procesales que nosotros tenemos hoy son producto de codificaciones y de comisiones nacionales de codificación que estuvieron integradas por personas que estudiaban esas leyes. Los profesores que tuvimos nosotros son los que estudiaban los argentinos, que estudiaban los italianos, que estudiaban los españoles, que estudiaban los regímenes más violentos del siglo XX, de un nacionalismo imperante. Entonces es natural que nuestras leyes tengan todas, absolutamente todas, resquicios inquisitivos. En absolutamente todo el sistema se puede ver eso. No hay un solo caso, creo yo, de ninguna normativa procesal paraguaya que se salve de no ser catalogada inquisitiva. Si uno es
respetuoso de una teoría como la plantea Adolfo y coherente con sus postulados, no puede sostenerse un sistema mixto porque sencillamente son irreconciliables, no se pueden conjugar visiones tan distintas. Esto es, si se quiere, tan sencillo como decir cómo puede un código procesal civil hoy decir que es dispositivo dejando la iniciativa en las partes, mientras el juez puede decirte ábrase la causa prueba aunque usted no lo haya pedido. Eso no tiene sentido. ¿Cómo un juez puede decir a usted le corresponde 100 cuando lo que yo pedí es 10? Eso no tiene sentido. ¿Cómo un juez puede hacer una pregunta que yo no hice? O si duda, ¿por qué pregunta cuando la duda a mí me beneficia por la presunción de inocencia? Eso no tiene sentido. ¿Por qué un juez podría proveer más cosas que las no proveía por las partes cuando al principio supone que la iniciativa es mía? ¿Por qué la toma él? Eso no tiene sentido. Cada vez que ocurre eso, el juez se parcializa, consciente o inconscientemente le condena a alguien, necesariamente condena al demandado, porque va en detrimento de su propia inocencia en el sentido de que en caso de que esto no esté probado, tiene que ser sobreseído. El principio definitivamente es el mismo para todas las discusiones en el Paraguay. Hoy no se puede sostener esto desde ninguna sola ley. Podrá hablarse, sí, de que hoy ya nadie tortura a nadie en los tribunales, sí. Podemos hablar de que en Paraguay no hay jueces encapuchados como en Perú, sí. Pero normativamente los resquicios están. Entender esta historia ayuda a entender nuestros códigos, ayuda a entender, digamos, los antecedentes más importantes que están detrás. Y lo más importante, ¿verdad? Corrige los futuros errores. Cuando el Paraguay se siente a rehacer sus códigos el día de mañana, quienes entiendan la historia van a realmente comprender mejor el presente de las leyes actuales, mejorando las leyes del futuro. Eso es ineludible. Entonces, en mi opinión, una clase como la que se tiene hoy, la de los sistemas de enjuiciamiento, es una de las clases más lindas en términos históricos, pero es la que más ayuda a corregir los errores del futuro. Entonces, yo pongo mucha atención cuando doy clases con esto. No me suelo quedar con libros procesales, Adolfo, suelo meter libros de historia universal, suelo abrir la cátedra para que la gente lea los libros en todas sus páginas, porque en definitiva todos coinciden, ¿verdad? Y después le damos nosotros la mirada procesal de cómo eso se repite en cada una de nuestras normas. Pero, concluyendo contigo, no se puede sostener en la medida que uno se define o libertario o individualista o ciudadano de un país donde la fuerza está en la persona, no en el Estado, en el juzgado, no en el juzgador, en el ciudadano, no en la autoridad. No se puede sostener ninguno de los postulados que amplían la fortaleza estatal del juez en aras de una supuesta desigualdad social, en absoluto. Un problema de desigualdad social es un problema del presidente, no un problema del juez. Es un problema de sus ministros, no un problema del juez. Es un problema de un montón de gente, pero no del juez, porque el juez es eminentemente contramayoritario, o sea, un defensor de derechos individuales en su esencia, no es defensor de derechos populares o de ningún otro tipo, ¿verdad? Entonces, esta es otra de esas clases que das que tienen no solamente coherencia sistémica y teórica, sino además tienen sustento fáctico e histórico, en mi opinión, incontrovertible y además perfectamente demostrable y corroborable en cualquier requisito de la historia a lo largo de los cuerpos normativos que nosotros estudiamos. Bueno, no sé que estamos llegando al punto de la hora, entonces de vuelta agradecerles a ambos, ofrecerme para lo que necesiten y así también a los internautas que están siempre presentes escuchando estas clases. Gracias, Mane, me encantó la acotación. Hay algo más hay que decirlo, porque me parece que la incongruencia mayor está en que ustedes legislen la caducidad de instancia y que el impulso sea de oficio también, ¿no? Entonces, ¿cómo puede caducar una instancia si el juez es el que le impulsa, ¿no? Una más para que las cosas que dijiste, que son absolutamente ciertas todas. Y no solamente es incoherente eso, si el juez está buscando de la verdad, ¿por qué la verdad deja de ser importante a los 6 meses?
O sea, la caducidad saca de costado la verdad, ¿verdad? A los 6 meses ya no importa. O la prescripción, ¿para qué sirve? Si lo que importa es la verdad, ¿por qué tiene periodo de validez o de vencimiento, ¿verdad? Pedro Eladio, diga usted qué hacemos. Bueno, yo querría responder algunos comentarios, preguntas. En realidad hay pocas en el chat. Hay comentarios que me gustaría leerlos. Creo que Mané también tiene acceso a los comentarios, como hizo en la clase pasada. Y ver si podemos darle alguna devolución a quienes, siguiendo el curso de la clase, han realizado esos comentarios. ¿Qué te parece, hermano? Sí, cómo no. Antes que nada te traslado los saludos, Adolfo. Estuvo Guido desde Perú mandando el abrazo de siempre. De repente se mete. También estuvo dando vueltas, mandando un saludo. Está igual que la otra vez, don Lucrecio Cabrera presente, mencionando un poquitito lo que estábamos señalando, ¿verdad? Que los códigos procesales penales todavía tienen las medidas de mejor proveer, que los códigos procesales civiles también tienen medidas de mejor proveer, y no se olviden, si ustedes quieren, la ley que tiene hoy en día vigente el sistema de enjuiciamiento de magistrados. Esa ley es acá en Paraguay conocida como una ley del garrote, es prácticamente el jurado de enjuiciamiento en un régimen de votación, ni siquiera de juzgamiento, puede separar a un juez de su cargo sin siquiera que le hayan revocado el pleito en segunda instancia. O sea, se castiga el primer voto, a pesar de que hay recurso de revisión en segunda instancia, de oficio, sin audiencia, un desastre, ¿verdad? Entonces, uno de los principales resquicios inquisitivos más grandes que tenemos, además de los códigos procesales, por ejemplo, está en la ley de enjuiciamiento de magistrados. Una de las principales leyes que está en boca de todos los jueces a la hora de hablar de reformas, no solamente legales, sino inclusive constitucionales. En función de lo que nos dicen Lucrecio y compañía, eso es así. Y también Nicolás Torres nos dice que él cree que la oralidad no solo rige en el juicio laboral, sino también en los juicios sumarios. Ese es un centro para que vos cabecees, Adolfo, porque la oralidad, el famoso elixir vendido como respuesta a las crisis que estás conociendo hace casi ya 60 años en el sistema, no va a resolver el problema, porque la oralidad no está presentada en esta clase como un principio, sino como una regla técnica. No tiene el sentido unitario que conceptúa la idea de principio, pero hoy ya no hay que hablar tanto de oralidad, hoy hay que hablar de electrónica, hoy hay que hablar de una versión impresa en circuitos electrónicos, hay que hablar de una versión filmada como esta, en medios telemáticos. O sea, todo esto se va a ir acomodando, pero si los medios cambian, en tanto la esencia se mantenga, dos personas hablando de igual a igual en planos horizontales ante un tercero imparcial que no tiene interés, que tiene independencia y nos deja a nosotros discutir como queramos, lo que queramos ante él, y él se limita a responder eso, vos tendrías un sistema de enjuiciamiento dispositivo en medios telemáticos, en medios orales, en medios escritos, en medios electrónicos, pero la clave es el caracú, la médula es la concepción procesal igualitaria ante un tercero imparcial. Esa es creo un poquitito la razón de todo esto. Muy breve también, Tomás, no tenemos tiempo de hablar de la oralidad, ¿no? Que excedería largamente la hora que no la tenemos. Pero quiero que sepa quien hizo la pregunta que en Argentina, en mi provincia, en mi ciudad, hay juicio oral desde el año de 1962 en materia civil. Oralmente se reducen todos los accidentes de tránsito, las acciones posesorias, de despojo y los juicios de divorcio y filiación. Yo fui juez de la oralidad durante 4 años de mi vida. Y yo sé que el sistema es bueno, pero que no es sustentable en nuestros países. 2 palabras antes de terminar. En Europa Central, el término promedio de jueces es 18 cada 100.000 habitantes. Tiene 18 jueces de diversas competencias, diversas funciones, cada 100.000 habitantes. Nosotros, para que la oralidad fuera sustentable, hay que tener 18, atendeme, cada 100.000 habitantes, que sean iguales en competencia territorial
material y funcional. Es decir, usted necesita un juez cada 5.300 personas de primera instancia en lo civil y comercial de Asunción. Y eso, hay que decuplicar el número de jueces. Rosario somos 18, habría que llevar a 240, y para hacer eso no habrá presupuesto en la vida. Nunca nadie le va a sacar plata a seguridad, a educación o a justicia o a salud para poner más jueces, ¿no? Si estamos destinados a ser los niños tontos, los hijos tontos de la República, de vivir siempre a contrapelo de los tiempos. La realidad no es sustentable en un mundo donde la política se judicializó y se judicializó la política. Así que hay que pensar en otra cosa, ¿eh? No sigamos insistiendo con esto porque sería tonto seguir haciéndolo. Yo te digo, y con esto termino, don Pedro, si me das Bueno, sí, adelante. un minuto más. Cuando nosotros hicimos el comentario al Código Procesal Civil, en la audiencia más simple que tiene el proceso de ejecución para nosotros es como el argentino, cheques, pagarés, letras de cambio, etcétera. Tiene lo que se llama la etapa de la preparación de la acción ejecutiva, que en definitiva se reduce a ver si los títulos son o no ejecutivos porque traen o no aparejada la ejecución. Nosotros en ese momento habíamos estudiado las cifras de las estadísticas del Poder Judicial y las cifras que tenía la estadística en ese momento. Te hablo de al cierre del 2015, 2016 más o menos. Estaba mencionando el Poder Judicial que estaban recibiendo más o menos entre 12.000 y 15.000 causas por año. 12.000 y 15.000 causas por año. Y de todas esas causas que están ahí, la mitad prácticamente es civil, y de todas esas causas civiles, 1/3 se discute por razones de ejecución. Asumiendo que los jueces llegan a las 7 en punto, las computadoras están prendidas, los dactilógrafos usan los 10 dedos, todo el mundo está desayunado, todo el mundo está contento, todo el mundo ya dejó los chicos en el colegio, nadie está enfermo, todo el mundo fue al baño, los testigos son puntuales, los abogados también, tenemos las cédulas listas, la fotocopiadora prendida, no se quemaron los focos, nos hace calor, el aire ya enfría. Asumiendo que todo eso está bien, nosotros tendríamos que estar haciendo más o menos, entre 2.500 y 4.000 audiencias de preparación de títulos en lo que va de un año. Lo que supone que un juez tendría que estar teniendo entre 20 y 30 audiencias, una cosa así, en 240 días hábiles. Por supuesto, eso supone que una audiencia es inmediatamente siguiente al segundo anterior. Eso es anda el tóner, tenemos tinta, no se trancó la hoja, la impresora una maravilla. Y no se puede. Es irreal, aún yendo a decir es mi firma o no es, lo mismo no da el cuero. No le da el cuero a los jueces porque no pueden dar abasto. No hay que pensar solamente en gente. Paraguay tiene ahora más de 80.000 sociedades anónimas trabajando en el mercado. Tiene otras 40 y pico mil de sociedades de responsabilidad limitada. Y por supuesto hay que llevar al infinito las relaciones comerciales que hay entre personas, entre empresas y todo el cruzamiento comercial en una población económicamente activa de más de 3,5 millones de personas formales. Entonces, realmente es un tema para debatir que yo no creo que se resuelva con oralidad. Bueno, de cualquier manera, yo creo que este tipo de encuentros consiste justamente en el comienzo de un cambio, porque nadie puede discutir que nuestros sistemas procesales en general necesitan cambios, y algunos de ellos urgentes. Y este curso se está dictando principalmente para los estudiantes, para los alumnos de grado, pero que estoy viendo yo en las estadísticas una gran cantidad de abogados ya graduados que están siguiendo este curso, y a mí me parece muy bien porque aparte de refrescar un poco los conocimientos, sirve también para ir fijando algunos de esos principios que ya olvidamos, algunos de esos sistemas
conocemos su origen y conociendo el origen naturalmente vamos a conocer mejor a las instituciones procesales. Dentro de 7 días nos veremos de nuevo por este medio. Va a estar con nosotros el profesor Mario César Baruca, docente también de la carrera que dirige el profesor Alvarado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el curso de especialización en Derecho Procesal Civil, la carrera de especialización y de maestría, tendiendo al doctorado. El profesor Mario César Baruca nos hablará sobre el proceso como método. Les invito a todos a encontrarnos nuevamente en 7 días en este mismo canal de YouTube. Muchísimas gracias, profesor Alvarado. Gracias, Jorge, por tu asistencia. Mane, excelente la exposición. Nos vemos de vuelta dentro de una semana. Muchísimas gracias. Hasta siempre a todos. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias, chao, Adolfo. Gracias. Chao, chao a todos. Un abrazo. Gracias a todos.